Alguien te ataca, te provoca, te grita en la cara, te duele, te arde, sentís el impulso, responder, gritar, defenderte, golpear, demostrar que no te vas a dejar, pero justo ahí, en ese microsegundo entre la ofensa y tu reacción, se juega todo, y el sabio lo sabe. Por eso nunca reacciona, porque entendió algo que la mayoría todavía no vio. Quien reacciona, ya perdió. No perdió la discusión, no perdió la razón, perdió su centro, su poder, su libertad. En ese instante en el que alguien logra hacerte explotar, ese alguien te domina, no porque tenga razón, sino porque controló tu estado interno. Alice Miller habló del niño herido que reacciona dentro del adulto. Siddhartha Gautama observó que todo sufrimiento nace del deseo de controlar lo incontrolable, y Lao Tse escribió: el que se domina a sí mismo es más poderoso que quien conquista 1000 batallas. Y sin embargo, en el mundo moderno, reaccionar es lo esperado, es lo normal, es casi un acto de dignidad. ¿Cómo te vas a quedar callado? ¿No vas a decir nada? No te dejes. Pero ahí está la trampa. Crees que reaccionar te defiende. En realidad, te expone, porque cuando reaccionas, mostras todo, tus heridas, tus miedos, tus puntos débiles. Le das al otro el plano de tu sistema nervioso, le entregas las llaves de tu equilibrio, y el sabio nunca hace eso, porque el sabio no se mueve desde el impulso, se mueve desde la observación. No es que no sienta, no es que no le importe, es que elige no responder desde el lugar donde el otro espera que responda, y eso lo vuelve invulnerable. Silencio no es debilidad, es estrategia, es dominio, es ver el tablero completo mientras el otro solo mira la pieza que acaba de mover. El que reacciona actúa como un peón, el que espera ve como rey. Pero no es fácil, porque reaccionar es humano, es instintivo, está grabado en nuestro cuerpo, lucha o huida. Por eso, el que logra no hacerlo está por encima de sí mismo, es más que inteligente, es soberano. Y en una sociedad que premia la velocidad, la reacción inmediata, el que puede detenerse, se convierte en una rareza, pero una rareza que, inevitablemente, lidera, porque el que no reacciona no es indiferente, es libre, libre de dejar pasar lo que no merece su energía, libre de ver la intención detrás del ataque, libre de actuar cuando el momento es propicio, no cuando el ego lo exige. Un sabio puede estar en la misma sala que un provocador y no alterarse. No porque no lo perciba, sino porque ya no le pertenece. Ha recuperado su centro, y desde ahí observa. Desde ahí espera. Desde ahí vence sin necesidad de herir. Sun Tzu lo decía con otras palabras: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y eso es lo que hace el que no reacciona. No pelea, no compite, no se defiende, solo sostiene su energía. Y eso desarma al otro, porque el agresivo se alimenta de tu respuesta, el manipulador de tu culpa, el provocador de tu necesidad de demostrar. Pero si no le das nada, se queda solo, peleando contra el aire. Y entonces, por fin, entendés que el silencio no es ausencia, es presencia total, es decirle al otro: lo veo todo, pero no me vas a mover de mí. Ese poder no se grita, se respira, y cuando lo encarnas, ganas algo más grande que cualquier discusión. Ganas tu paz, y en ese punto ya no te interesa tener razón, ni ganar el argumento, ni que todos vean que vos tenías la verdad, porque entendés algo más profundo. La verdadera victoria no es sobre el otro, es sobre vos mismo, y por eso el sabio nunca reacciona, no porque no pueda, sino porque ya no lo necesita, porque el silencio le da algo que la reacción nunca puede ofrecer: claridad, estrategia, respeto y, sobre todo, libertad. Cuando alguien te ataca con palabras, no está buscando comprensión, está buscando una respuesta impulsiva. Quiere que te justifiques, que te alteres, que caigas en su juego, y si lo haces, le entregas exactamente lo que buscaba: tu equilibrio. La mayoría no ve esto. Reaccionan por impulso, como reflejo automático, como si fuera lo natural. Y sí, es natural. Pero lo natural no siempre es lo sabio.
El sabio no se deja llevar por la primera ola emocional, se queda inmóvil, como si nada pasara, pero por dentro está observando todo, el tono, el ritmo, la intención, el patrón del otro, porque entiende que la mayoría de los ataques no tienen que ver con vos, sino con el desorden emocional del otro. Y si vos te metes en ese desorden, dejas de ver con claridad. Alice Miller lo decía desde la psicología. Toda reacción automática es una puerta que se abre hacia tu historia no resuelta. Y esa historia, si no la reconoces, te domina. Reaccionas al grito, no porque te ofendió, sino porque te recordó a tu padre autoritario. Reaccionas al desprecio, no porque sea cierto, sino porque toca una inseguridad que arrastras desde niño. Reaccionas al silencio del otro, porque te conecta con el abandono. Y todo eso ocurre en segundos. Por eso, el sabio no se mete ahí, hace una pausa. No para manipular, sino para observarse primero a sí mismo. El sabio sabe que lo que ve afuera muchas veces es solo un reflejo de lo que todavía no resolvió dentro. Y entonces espera. La espera no es inacción, es estrategia interior. Cada segundo que no respondes, tu mente gana espacio, tu emoción se asienta, tu visión se despeja. Y el otro, que esperaba tu explosión, se empieza a incomodar, porque no entiende cómo podés no reaccionar, porque lo saca de su guión, porque lo enfrenta a su propia ansiedad, y ahí ocurre algo mágico. El poder cambia de manos. El que iba a dominarte con sus gritos, ahora duda. El que te provocaba para desestabilizarte, ahora pierde fuerza. Y vos, en silencio, te volvés más firme, más claro, más presente. La filosofía oriental siempre valoró el silencio no como vacío, sino como espacio de poder. Lao Tse escribía: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Pero eso no significa que el sabio nunca hable. Significa que habla cuando ya no hay impulso. El sabio no responde por urgencia, responde por claridad. Y cuando habla, cada palabra pesa, porque no viene desde el miedo, ni desde la necesidad de validación, ni desde el dolor no sanado. Viene desde la verdad, y la verdad no grita, no discute, no necesita tener razón. Por eso el sabio siempre gana, porque no entra en batallas innecesarias, porque elige el momento, y a veces elige no entrar en la batalla en absoluto. Sun Tzu lo explicó de manera brutal. Evitar la batalla cuando el enemigo ya está destruido por dentro es la forma suprema de victoria, y eso solo lo puede hacer quien no reacciona, porque quien reacciona responde a la forma. Quien espera ve el fondo, y el fondo de todo ataque suele ser el mismo: una necesidad no resuelta, una frustración proyectada, un miedo disfrazado de arrogancia. Si podés ver eso, dejas de tomártelo personal, y entonces ganás. No al otro, a vos mismo. Y eso no es poco. Es todo, porque la mayoría vive reactiva, siempre a la defensiva, siempre listos para contestar, atacar, justificar, y así pierden su centro cada día, se agotan emocionalmente, viven tensos, irritables, inseguros. Pero cuando dejas de reaccionar, algo en vos se asienta, como si tu cuerpo dijera: gracias por no meterme otra vez en esa tormenta. Y ahí empieza una nueva forma de vivir, una donde no necesitas probar nada, una donde no cargas con los conflictos ajenos, una donde podés ver una provocación y responder con una sonrisa tranquila, o con un silencio que lo dice todo. Esa pausa es tu escudo, ese silencio es tu fortaleza. Y cuando aprendes a quedarte ahí, en tu centro, ningún ataque te arrastra, ningún grito te derriba, ninguna opinión te define, porque el sabio no busca tener razón, busca tener paz. Y esa paz solo llega cuando dejas de reaccionar y empezás a elegir. Vivimos en una época donde todo se responde, donde el que calla parece débil, donde el que no reacciona parece insensible o cobarde. Pero es al revés. La reacción es rápida, inmediata, automática, pero también es infantil. No pasa por el filtro de la conciencia, sale desde la herida, desde el ego,
desde la necesidad urgente de tener razón, y el sabio no juega ese juego, porque sabe que en cada reacción se esconde una trampa, la trampa de ceder el control. Alice Miller, que estudió durante años las dinámicas de dominación emocional, decía: el adulto que no conoce sus límites internos reacciona como un niño herido. Y eso es lo que vemos todo el tiempo. Gente grande, pero emocionalmente inmadura. Personas que discuten por cualquier cosa, que viven ofendidas, que explotan ante lo mínimo, que sienten que el mundo les debe explicaciones. Y en el fondo, lo que buscan no es justicia, es validación, es atención, es poder. Pero ese poder, al depender del otro, es frágil. El sabio, en cambio, no necesita demostrar nada. No busca aprobación. No exige reconocimiento, porque su poder no está en el afuera, sino en cómo administra su mundo interior. Y por eso no reacciona, no porque no pueda, sino porque ya entendió el costo. Cada vez que reaccionas, perdes algo. Tu paz, tu energía, tu centro, tu claridad. Y si reaccionas constantemente, vivís desgastado, siempre tenso, siempre al borde, siempre listo para defenderte. Pero el sabio no vive así. El sabio elige cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, porque no se guía por la emoción inmediata, sino por la estrategia profunda. Sun Tzu, el gran estratega chino, lo enseñaba hace siglos. El que sabe cuándo luchar y cuándo no luchar, saldrá victorioso. ¿Y qué es no luchar? Es no responder cada vez que alguien te provoca. Es no caer en el juego del ego. Es no gastar energía en lo que no lo merece. Eso no significa dejarse pisotear, significa ser selectivo, elegir tus batallas, no desde el miedo, desde la inteligencia, y eso es lo que hace el sabio, porque entiende que no toda provocación es personal, que no todo ataque merece respuesta, que muchas veces el que más grita es el que más miedo tiene, y que si vos respondes al grito con otro grito, solo amplificas la confusión. En cambio, cuando mantienes tu centro, cuando respiras antes de hablar, cuando dejas pasar el impulso y respondes desde un lugar sereno, ahí sucede lo que casi nadie espera. El otro se desarma, porque esperaba resistencia, esperaba lucha, esperaba que le devuelvas el golpe. Y vos, en lugar de eso, le devolvés silencio, o una frase firme, sin enojo, o una mirada que no desafía, pero tampoco se rinde. Y eso desconcierta, porque el sabio no responde desde el lugar donde el otro quiere que esté. No actúa para el otro, actúa desde su propia integridad. Eso es poder real, no el que se impone, sino el que no se mueve, como una montaña en medio del viento, como un árbol que no se quiebra en la tormenta, como el mar que recibe todo, pero siempre vuelve a su calma. En el Zen se dice: el bambú se inclina, pero no se rompe. Eso es lo que logra el que no reacciona. Se adapta sin ceder su esencia. Escucha sin absorber el veneno. Responde sin perder la paz. Y para eso se necesita algo que pocos cultivan: presencia. La presencia es esa conciencia que observa antes de actuar, que respira antes de hablar, que siente, pero no se deja arrastrar por la emoción. El sabio está presente, por eso no responde desde el reflejo, sino desde la intención. Y cada palabra suya, por eso, tiene más peso, porque no viene en avalancha. Viene medida, pensada, limpia. No daña, pero marca. No hiere, pero impacta. El que reacciona pierde precisión. El que espera gana dirección. Y esa dirección es la que le permite avanzar sin destruir, decidir sin romper, responder sin desgastarse. Vivimos en un mundo que glorifica la rapidez, la respuesta inmediata, el no dejarse. Pero el sabio no necesita dejarse ni defenderse, porque su centro no está en juego. No tiene nada que perder, porque no juega con las reglas del ego, y por eso siempre gana, porque no necesita ganar para sentirse entero. Ya lo es, en su silencio, en su calma, en su forma de ver sin reaccionar, de sentir sin perderse, de estar sin depender. Vivimos con la idea de que siempre hay que hacer algo: responder, corregir, justificar, defender, atacar, acción, reacción, todo inmediato, todo urgente. Pero el sabio entiende algo radical: la pausa es una acción, y muchas veces es la más poderosa de
de todas. En una discusión, en una provocación, en un ataque, el sabio no se apura, no se lanza a hablar, no se desespera por tener la última palabra, espera. Y en esa espera ocurre algo imperceptible, pero determinante. El otro empieza a descubrir que no tiene control, porque su ataque no genera lo esperado, porque su provocación no desestabiliza, porque su discurso no domina. Alice Miller decía que cuando alguien no reacciona ante la manipulación emocional, deja al manipulador desnudo frente a su propio vacío. Esa es la pausa. Esa pausa que parece pasiva es en realidad una forma superior de presencia. No es desinterés, no es sumisión, es estrategia emocional. El sabio no reacciona porque no quiere que el otro gane. No reacciona porque ya ganó al mantenerse en su eje. Lao Tse lo expresaba así: el silencio es una fuente de gran poder. Y tenía razón, porque mientras todos corren detrás de tener razón, de imponerse, de demostrar, el sabio observa. Observa el ego del otro, observa su necesidad de validación, observa cómo su propia ansiedad lo consume, y desde esa calma decide si vale la pena hablar. Y muchas veces no vale la pena, no porque no haya una verdad que decir, sino porque el otro no está listo para escucharla. Entonces, el sabio calla, no por miedo, sino por sabiduría, porque aprendió que no se puede convencer a quien no quiere comprender, que no se puede sanar desde la imposición, que no se gana nada hablando con alguien que solo quiere tener razón, y entonces el sabio no pierde su tiempo, tampoco su energía, tampoco su dignidad, solo espera, y en esa espera crece su poder. Porque la pausa no solo es una táctica frente al otro, es también una táctica frente a uno mismo. Cuando aprendes a pausar, a no reaccionar, a dejar pasar la primera ola emocional, descubrís algo que no sabías de vos, tu capacidad de elegir. Hasta entonces vivías en automático, respondías como todos, saltabas, discutías, gritabas, explicabas. Pero cuando haces esa primera pausa, aunque sea de unos segundos, te das cuenta de que no sos esclavo de tus impulsos. Y ese momento es transformador, porque pasás de vivir como un reflejo a vivir como una decisión. Ahí empieza el verdadero control, no sobre el otro, sobre vos, sobre tu mente, sobre tu emoción, sobre tu energía. Y eso no es algo que se logra una vez y ya, es una práctica, una disciplina, un camino. El sabio no nació sabiendo. Solo se cansó de reaccionar, de decir cosas que luego lamentó, de hacer movimientos que lo alejaron de lo que quería, de perder su centro cada vez que alguien lo tocaba con una palabra. Y entonces decidió aprender el arte de la pausa, de la no reacción, del silencio que construye en lugar de destruir. Y al principio fue difícil, quería defenderse, quería decir no es así, quería explicar, aclarar, proteger su imagen, pero entendió algo: la imagen no importa si la verdad interna está intacta. No necesitas que el otro te crea, ni que te entienda, ni que te reconozca. Necesitas paz interna, y esa paz solo llega cuando dejas de batallar cada provocación. El que calla no siempre otorga. A veces, el que calla está haciendo el mayor acto de amor propio posible. No dejar que el otro arrastre su energía a una pelea sin sentido, porque hay batallas que no se ganan con argumentos, se ganan con presencia, con templanza, con firmeza suave, con una pausa que interrumpe la violencia sin necesidad de ruido. Sun Tzu, estratega de guerra, lo decía con elegancia brutal: la mejor victoria es vencer sin combatir. Eso hace el sabio, no combate, solo se sostiene, y en ese sostenerse transmite algo que el otro no puede comprender del todo, la fuerza que viene del dominio propio, porque el que no se mueve ante la tormenta no es frío, es fuerte, es profundo, es libre, y esa libertad no grita, no golpea, no reacciona, solo permanece, solo observa, solo elige cuándo actuar. Y cuando la mejor acción es el arte de no hacer nada. El mundo está lleno de ruido, palabras vacías, gritos, respuestas impulsivas, indignación constante. Todos quieren decir algo, todos quieren tener razón, todos reaccionan al instante, pero muy pocos escuchan, y menos aún, observan. El sabio no necesita imponerse, no necesita levantar la voz, no necesita porque su poder no está en lo que dice, sino en lo que elige no decir.
Y esa elección, la del silencio oportuno, es lo que lo convierte en una figura que transforma sin necesidad de empujar. En el Tao Te Ching, Lao Tse escribía: el sabio no actúa, y sin embargo, todo se hace. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo alguien que no reacciona, que no se impone, que no responde al momento, logra influir tanto? Porque el sabio no actúa desde la ansiedad, no mueve desde la fuerza, mueve desde el centro, y eso es lo que más impacta, porque en un mundo de reacciones, el que no reacciona se vuelve un espejo, uno en el que los demás se ven, y no siempre les gusta lo que reflejan. Cuando el sabio calla frente a la agresión, deja a la agresión sola, expuesta, absurda. Cuando el sabio escucha sin interrumpir, hace que el otro, por primera vez, se escuche a sí mismo. Y muchas veces eso es más poderoso que cualquier argumento. Porque quien se escucha en su propio desorden, quien se oye mientras se justifica, ataca o manipula, tarde o temprano se encuentra con su propio vacío. Y eso solo ocurre si enfrente hay alguien que no interrumpe, que no se defiende, que no llena el espacio con ruido. El sabio crea ese espacio y por eso transforma, no porque convence, sino porque desarma. No responde desde el mismo nivel emocional, no baja a la pelea, no se engancha y eso genera algo inesperado. El otro empieza a bajar también porque no encuentra dónde colgar su conflicto, porque se queda solo con su impulso y al no recibir resistencia, el impulso se apaga. Alice Miller lo decía desde la psicología: frente a una presencia que no juzga ni reacciona, el niño interior herido se calma por primera vez. Y eso sirve también para adultos, porque muchas discusiones no son entre dos personas maduras, sino entre dos niños emocionales que nunca fueron escuchados. Y cuando uno de ellos, el sabio, decide no reaccionar, no lo hace desde la superioridad, lo hace desde la compasión, porque entiende que ese grito, esa crítica, esa provocación, no son personales, son síntomas. Son heridas que buscan eco, son historias no resueltas que se disfrazan de argumentos, y cuando no les das eco, no desaparecen, se rebelan. Quien ataca esperando resistencia, se descoloca frente al silencio. Quien grita esperando que el otro grite más, pierde fuerza cuando el otro solo observa. Quien exige explicaciones desde el enojo, se enfrenta a sí mismo cuando no hay quien lo contradiga. Y ahí empieza algo nuevo, no en el otro, en vos. Porque al no reaccionar, descubrís una forma distinta de habitar el conflicto. Ya no necesitas ganar, ni cerrar con una frase más fuerte, ni convencer, ni explicar. Solo necesitas estar presente y elegir desde tu verdad, no desde el reflejo del otro. Eso te vuelve dueño de tu energía y al mismo tiempo te vuelve fuente de influencia real, porque la gente confía en quien no necesita imponerse, admira a quien no se pierde en cada provocación, sigue a quien transmite calma sin decir una palabra, y eso no se logra con carisma. Se logra con práctica. Cada vez que no reaccionas, entrenas tu mente. Cada vez que observas sin responder, fortaleces tu centro. Cada vez que elegís el silencio, agrandás tu espacio interno. Y ese espacio se nota, se siente, se transmite. El sabio no necesita que lo escuchen. Necesita estar en silencio para escuchar más allá de las palabras. Y cuando lo hace, comprende. Y al comprender, decide mejor. Y al decidir mejor, gana sin pelear. Porque su victoria no es sobre el otro, es sobre sí mismo, sobre su vieja necesidad de reactividad, sobre su impulso de responder, sobre su deseo de demostrar. Y cuando eso desaparece, solo queda la verdad. Y la verdad, como decía Lao Tse, no necesita defensa, solo necesita ser sostenida en silencio hasta que el mundo empiece a verla por sí solo. Hay una confusión muy extendida. Creer que el que no habla, el que no responde, el que no reacciona, es alguien que se esconde, que evita, que huye. Pero nada más lejos de la verdad. El silencio del sabio no es una ausencia, es una presencia total, no es pasividad, es control, no es indiferencia, es observación, no es cobardía, es conciencia. Porque para callar en medio del ruido, para contenerse cuando todo en vos quiere responder, para observar cuando tu ego grita, «defendete», se necesita más fuerza que para levantar la voz. El sabio no calla porque no tenga nada para decir. Calla porque sabe que no todo merece ser dicho, porque muchas verdades solo se comprenden cuando uno mismo está listo, y no antes. Y si el otro no está listo,
Hablarle es como gritar al mar. El sonido se pierde, el mensaje se ahoga, la energía se malgasta. Por eso, el sabio espera, porque su objetivo no es descargar su verdad, es encontrar el momento exacto en que esa verdad puede sembrarse y dar fruto. Ese momento casi nunca es en medio de una discusión. Casi nunca es cuando el otro está en modo defensa. Casi nunca es cuando vos estás tomado por la emoción. El sabio aprendió a distinguir entre el impulso de hablar y la oportunidad de que el otro realmente escuche. Alice Miller hablaba de los adultos que no pudieron crecer emocionalmente porque nunca fueron escuchados en su infancia. Y ahora, como no fueron escuchados, sienten que tienen que imponerse con fuerza. Pero el sabio, que también fue herido, eligió otro camino, el de la transformación, el de la escucha, el de la pausa, porque entendió que no es más fuerte quien más grita, ni quien más responde, sino quien más puede sostenerse en su verdad sin necesidad de validación. Ese es el verdadero poder, el que no busca probar nada, el que no necesita convencer, el que no responde a cada provocación. Y desde ahí el sabio puede ver cosas que los demás no ven, porque su mente no está nublada, no está ocupada en defenderse, no está apresurada, está clara. Y en esa claridad la visión se expande, el otro muestra su patrón, sus emociones se evidencian, su necesidad de control se vuelve transparente y el sabio, desde su silencio, puede decidir qué hacer, hablar, callar, actuar, retirarse. Pero lo hace desde la libertad, no desde la reacción. Por eso, su silencio no es desconexión, es conexión profunda consigo mismo. Es la capacidad de no perderse en el juego ajeno, de no responder desde la herida, de no ser arrastrado por lo que no le pertenece. Y eso transforma todo, porque en una discusión, el que guarda el silencio no solo cambia su experiencia, cambia la dinámica. El que no responde marca un ritmo distinto, rompe la lógica del conflicto, incomoda al que esperaba lucha y abre la posibilidad de algo nuevo, el respeto. Porque el silencio bien sostenido no genera desprecio, genera impacto, hace pensar, hace revisar. Y cuando finalmente el sabio habla, cada palabra cae como una piedra en el agua, serena, precisa, profunda. No levanta espuma, pero genera ondas que se expanden. Por eso, el sabio no habla mucho, pero cuando habla, nadie se lo olvida. Porque no habla desde el deseo de tener razón, habla desde el deseo de aportar claridad, y esa claridad nace de su silencio, del espacio que se dio para mirar, para sentir, para comprender. En ese silencio maduró la palabra justa, en ese silencio encontró la raíz del conflicto, en ese silencio se hizo invulnerable, y esa invulnerabilidad no es frialdad, es profundidad. El sabio no reacciona porque no quiere exponerse, no reacciona porque ya no necesita defenderse, no reacciona porque su verdad está anclada, no tambalea, no duda, no se pierde. Y eso no se logra en un día, es un camino, un entrenamiento, un arte, el arte de callar cuando todos gritan, el arte de observar cuando todos discuten, el arte de ser inmóvil en medio del caos. Y cuando alguien alcanza ese punto, ya no necesita ser sabio para los demás, lo es para sí mismo, y eso en sí ya es una victoria, porque el silencio del sabio no busca controlar el mundo, solo busca no perderse a sí mismo en el intento de responderle a todos. La mayoría de las veces, cuando reaccionás, no lo haces por lo que pasa, lo haces por lo que crees que significa. No reaccionás al grito del otro, reaccionás al miedo de que te falten el respeto. No reaccionás al juicio, reaccionás al recuerdo de que siempre te hicieron sentir que no valías. No reaccionás a la crítica, reaccionás al eco de todas las veces que te callaron. Y eso lo sabe el sabio. Por eso, antes de responder al otro, se responde a sí mismo. ¿Esto realmente me está hiriendo o me está tocando algo viejo? ¿Este enojo es por el presente o es una reacción automática del pasado? La reacción es rápida, superficial, protectora. El silencio es lento, profundo, revelador. La reacción busca defender. El silencio busca comprender. Alice Miller, que dedicó su vida a desenmascarar las heridas de la infancia, decía: la mayoría de los adultos reaccionan como niños heridos porque no conocen el origen de su dolor. Y esa frase lo explica todo. Cada vez que respondes desde el enojo, desde el impulso, desde la necesidad de ser respetado, estás intentando proteger a ese niño que no se sintió visto, ese niño que todavía vive dentro tuyo
y que sigue esperando que alguien le diga: «Tenés razón, te entiendo, no estás mal por sentir lo que sentís». Pero el sabio no espera eso de nadie, porque ya se lo dijo a sí mismo, y por eso no reacciona, porque ya no necesita defender lo que ha sanado. El ego, en cambio, siempre necesita defender algo: su imagen, su posición, su seguridad, su historia. Por eso grita, por eso discute, por eso interrumpe. El alma, en cambio, solo quiere ver, quiere comprender, quiere liberar, y para eso no necesita ganar. El que está en el alma puede escuchar sin alterarse, puede recibir una crítica sin colapsar, puede mirar a los ojos a quien lo ataca y decir: «Está bien, no me lo tomo personal. Eso es tuyo, no mío. No necesito convencerte de nada». Eso, que parece tan simple, es lo que más cuesta, porque la sociedad te enseñó lo contrario. Te dijeron que tenés que defenderte, que no podés permitir ciertas cosas, que tenés que reaccionar rápido, que el que no responde pierde. Pero el sabio rompió ese contrato. No quiere ganar discusiones, quiere ganar claridad, y para eso, a veces, no responder es el mayor acto de presencia, porque el que no responde no está ausente, está más presente que nunca, escuchando su cuerpo, sintiendo su emoción, reconociendo su historia, y desde ahí, eligiendo, no para complacer, no para parecer fuerte, no para demostrar madurez, sino para honrarse, porque el silencio, cuando es verdadero, no es una estrategia hacia el otro, es una forma de respeto hacia uno mismo. Es decirse: no me voy a traicionar por quedar bien, no voy a repetir la historia que me dañó, no voy a responder desde un lugar que ya no soy. Ese es el silencio del alma. No es un silencio tenso, no es un silencio frío, es un silencio cálido, firme, sólido. Es el espacio donde uno se encuentra consigo mismo y donde deja de necesitar que el otro lo entienda, lo reconozca, lo respete, porque ese respeto ya está adentro, y cuando eso ocurre, algo cambia. Ya no te enojas por cualquier cosa, ya no vivís alerta, ya no te sentís obligado a responder. Podés mirar a alguien discutir frente a vos y sentir paz. Podés ver que te malinterpretan y seguir tranquilo. Podés notar que alguien proyecta sobre vos su rabia y no absorberla, porque ese ya no es tu juego. Ya no necesitas estar en todas, ni quedar bien con todos, ni tener siempre la última palabra. Y ahí descubrís algo que nadie te dijo. El alma no necesita tener razón, solo necesita ser fiel a su verdad. Y esa verdad no se grita, no se impone, no se defiende, se habita, se respira, se sostiene en silencio. Y desde ahí se transmite, y desde ahí transforma. Y eso es lo que el sabio hace cada vez que no reacciona. No se calla por miedo, se calla porque su verdad ya está completa y no necesita ruido para existir. Desde pequeños nos enseñaron que hablar es fuerza, que quien habla manda, que quien responde demuestra carácter, que quedarse callado es perder. Pero nadie nos enseñó esto. Hablar sin conciencia es debilidad disfrazada de energía, y que el verdadero dominio no está en lo que decís, sino en cuándo decidís no decirlo. El sabio no teme a la palabra, la respeta, la cuida, la entrega, solo cuando sabe que no nace del impulso, sino de la claridad, porque sabe que una palabra mal dicha puede romper lo que tardó años en construirse, que un comentario innecesario puede encender fuegos que no tienen sentido, y que muchas veces lo que se calla salva más que lo que se grita. El sabio no se guarda por cobardía, se guarda por respeto, respeto a sí mismo, porque no quiere perder su energía en lo inútil, respeto al otro, porque entiende que cada persona tiene su proceso, y sobre todo, respeto a la palabra, porque sabe que cuando se usa con conciencia, una sola frase puede transformar una vida, pero solo si es dicha en el momento justo, desde el lugar correcto, con la intención adecuada. Alice Miller, en su trabajo sobre el dolor reprimido, decía: la palabra que nace del ego lastima, la palabra que nace del alma libera. Y eso también se aplica al silencio, porque hay silencios que oprimen y silencios que abren espacio. Hay silencios que castigan y silencios que invitan. Hay silencios que esconden miedo y silencios que contienen poder. El sabio elige el silencio como quien elige no disparar un arma cargada, no porque no pueda, sino porque sabe lo que causaría y porque ya no lo necesita. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando te provocan, te minimizan, te descalifican, el impulso es devolver, empatar,
dejar las cosas claras. Pero el sabio no juega ese juego, porque ya entendió algo que vos también podés entender hoy. Lo que digas en medio de la herida no será tu verdad, será tu reacción. Y tu reacción puede sonar fuerte, puede hacer ruido, puede dejar al otro sin palabras, pero después deja un eco amargo. Porque sabes que no hablaste desde lo más alto de vos. Sabes que te defendiste, pero no te cuidaste. Sabes que te impusiste, pero no te respetaste. Y el sabio evita eso, no porque no sienta enojo, sino porque aprendió a sostenerlo sin usarlo como lanza. El sabio siente todo, pero no entrega cualquier cosa. Selecciona, decide, pulsa desde la consciencia. Y por eso, cuando habla, su voz se escucha distinta. Tiene un peso que no se impone. Tiene una suavidad que no debilita. Tiene una presencia que no necesita volumen, porque no habla desde la emoción desbordada, habla desde la energía centrada, y esa energía es irresistible, porque no busca convencer, no busca aplauso, no busca respuesta, solo transmite, solo deja, solo planta semillas, y a veces ni siquiera eso hace, solo mira, solo respira. Solo sostiene el silencio con una dignidad que el mundo ha olvidado, pero que todos, en lo más profundo, anhelan recuperar, porque todos, alguna vez, fuimos ese niño al que nadie escuchó, ese adolescente que tuvo que gritar para ser visto, ese adulto que cree que hablar más fuerte es sinónimo de tener poder, hasta que un día te encontrás con alguien que no responde, que no se altera, que no grita, y sin embargo, lo cambia todo, y ahí te das cuenta, ese es el verdadero poder, el que no se muestra, el que no necesita presentación, el que no hiere para existir, el que se sostiene en sí mismo. El sabio no calla para dominar al otro, calla para no perderse en lo que no vale la pena, y porque sabe que su verdad está tan viva que puede esperar el momento exacto, esperar que el otro abra el corazón, esperar que la herida se cierre un poco, esperar que el mundo esté listo, y si no lo está, no importa. Él no tiene apuro, porque ya no vive para reaccionar, vive para responder con sentido. Y a veces eso significa no decir nada. Una de las cosas más poderosas que puedes descubrir es que no estás obligado a responder a nada, que no tenés por qué explicar tu silencio, que no tenés por qué justificar tu calma, que podés estar frente a una provocación y simplemente no entrar. Eso no te hace débil, te hace libre. La mayoría de las personas viven en estado de alerta, responden a mensajes con urgencia, a comentarios con defensa, a críticas con ataque. Cada estímulo se convierte en una obligación emocional, pero el sabio rompió esa lógica. Aprendió que reaccionar es vivir en modo automático, y vivir en automático es vivir sin conciencia. Alice Miller decía que los adultos más reactivos son aquellos que crecieron rodeados de control, de exigencia, de falta de espacio emocional, y ahora, en su adultez, confunden reacción con identidad. Piensan que si no responden, desaparecen, que si no se imponen, los pasan por encima, que si no explican todo, los malinterpretan. Pero el sabio sabe algo distinto. La interpretación del otro no te define. Tu respuesta no te construye, tu silencio no te debilita, tu reacción no te da identidad, tu elección sí. Y por eso el sabio elige cuándo hablar, elige a quién mirar, elige qué dejar pasar, elige desde un lugar que no necesita agradar, ni defenderse, ni ser comprendido. Ese es el poder que viene con la no reacción, el poder de volver a ser dueño de tu energía. Porque cada vez que reaccionas sin pensar, entregas algo, tu tiempo, tu centro, tu paz. Y una vida sin paz se vuelve una guerra constante, contra los demás, contra uno mismo, contra todo. Pero cuando aprendes a no reaccionar, a observar antes de moverte, a respirar antes de responder, empezás a vivir en otro plano, no en un plano de indiferencia, sino en uno de presencia lúcida. Estás ahí, pero no sos parte del caos. Lo ves, pero no lo absorbes. Lo entendés, pero no lo llevas dentro. Y eso te cambia. Ya no saltas por cada crítica, ya no te justificas ante cada acusación, ya no corres a aclarar lo que el otro no quiere entender, ya no sentís que el silencio te quita fuerza, sabes que te la devuelve, y así, poco a poco, de un silencio a otro, de una no reacción a otra, te vas reconstruyendo. Ya no como alguien que responde al mundo,
sino como alguien que elige cómo estar en él. Eso se nota. Las personas empiezan a sentirse distintas a tu lado. No porque seas dominante, sino porque transmitís algo que no se ve, pero se siente. No estás disponible para el drama, no estás disponible para el juego del ego, no estás disponible para el conflicto sin sentido. Y entonces, lo que antes te perseguía, empieza a buscar otra dirección, porque el conflicto necesita reacción para existir. Y si vos no la ofreces, se disuelve. Esa es la magia de la elección de quedarte en vos, la elección de no meterte en lo que no te pertenece, la elección de que no todo requiere tu energía. El sabio no elige desde el orgullo, elige desde la paz. Y esa paz no es algo que viene de afuera, es algo que se protege desde adentro. Por eso, cada vez que no reaccionas, le estás diciendo a tu cuerpo: te escucho. No voy a exponerte innecesariamente. No te voy a lanzar al fuego para probar nada. No vamos a gastar fuerza en lo que no construye. Y el cuerpo responde, se afloja, se ordena, se siente seguro, porque sabe que ya no vive al borde, ya no vive al servicio del ego herido, ya no vive para reaccionar, vive para estar, para observar, para sentir, para elegir con presencia. Y eso lo cambia todo, porque el que elige ya no vive empujado por el mundo, camina con ritmo propio, habla cuando hay sentido, calla cuando hay respeto, se retira cuando hay ruido y no se justifica, porque no está buscando tener razón, está buscando vivir con sentido. Y eso, en este mundo acelerado y reactivo, ya es una forma de victoria silenciosa. Cuando escuchas esta frase por primera vez, el sabio nunca reacciona. Puede parecer exagerada, idealista, lejana, como si fuera una virtud reservada solo para monjes o maestros iluminados. Pero no es así. No reaccionar no significa vivir desconectado, no significa ser indiferente, no significa renunciar al mundo. Significa algo mucho más profundo y más cercano, haber hecho las paces con uno mismo. Porque la verdadera razón por la que el sabio no reacciona no es que no lo provoquen, no es que no lo ataquen, no es que no sienta emociones, es que ya no tiene nada que demostrar, ya no necesita tener razón, ya no necesita defender su nombre, ya no necesita explicar su verdad. ¿Sabes por qué? Porque ya ganó por dentro. Ganó cuando dejó de ser esclavo de su ego. Ganó cuando entendió que el grito no soluciona. Ganó cuando descubrió que el silencio le da más respuestas que cualquier reacción. Ganó cuando aprendió a respirar antes de actuar. Ganó cuando dejó de vivir para corregir al otro y empezó a vivir para cuidar su propia paz. El sabio no busca controlar lo externo porque ya gobierna lo interno. Y ese gobierno es lo que lo hace imperturbable, no frío, no distante, no mecánico, sino profundamente humano y profundamente libre. Alice Miller decía que muchos adultos viven atrapados en el drama emocional porque siguen reaccionando desde una identidad herida, desde un yo que necesita atención, validación, justicia, superioridad. El sabio atravesó esa identidad, no la niega, la reconoció, la abrazó y la soltó. Y por eso, cuando el mundo lo pone a prueba, él no cae en la trampa, porque ya no vive desde el lugar que necesita aprobación, vive desde el lugar que ya se siente suficiente, y eso es lo que hace que sus decisiones tengan otra fuerza, otra calidad, otra vibración. No responde porque lo empujan, responde si lo considera útil. No actúa por presión, actúa si el momento lo requiere. No entra en conflicto porque sabe que muchos conflictos no son reales, son solo heridas chocando entre sí. Y cuando entendés eso, dejas de buscar ganar cada discusión, dejas de sentirte atacado en cada palabra, dejas de querer imponer tu visión, porque te das cuenta de que todo eso es desgaste y que el desgaste no construye, solo te aleja de vos mismo. El sabio no reacciona porque no quiere pagar ese precio, porque ya no está dispuesto a sacrificar su claridad para tener razón, ni su paz por un punto, ni su energía por un impulso. Y en esa negativa, en esa pausa, en ese control, hay una belleza silenciosa, una fuerza que no necesita exhibirse, porque es real. Cuando lo ves en alguien, lo sentís. Esa persona no está actuando para agradar, no está hablando para convencer, no está en escena, está en presencia, y esa presencia calma
Esa es la forma del sabio, y no se nace así. Se entrena, se cultiva, se elige todos los días. Cada vez que te querés defender, pero respirás. Cada vez que querés contestar, pero observás. Cada vez que querés imponerte, pero elegís retirarte. Cada vez que te decís a vos mismo, esto no merece mi paz. Ahí estás ganando. Ahí estás haciendo lo que muy pocos hacen. Ahí estás dándole una lección al mundo sin decir una sola palabra. Porque el sabio enseña con su manera de estar, con su manera de mirar, con su manera de no dejarse arrastrar. Y al final, esa es la victoria más grande. No la que te aplauden, no la que se grita, no la que se celebra, sino la que se vive en silencio, la que ocurre en el fondo de tu alma, la que nadie ve, pero vos sabés, la que dice, hoy no me perdí en nada ajeno, hoy fui yo, entero, en medio del caos. Y eso, en un mundo como este, no solo es sabiduría, es revolución.